Renovado saludo, ya estamos nuevamente a través de Radio Fafi Une Online con la bitácora del egresado y ya le saludo también al compañero profesor Carlos Rojas. ¿Cómo te va, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Marcelino. Y ya estamos aquí con todas las pilas para retomar nuevamente este programa. Así es, profesor, ya estamos listos para poder compartir con nuestro invitado del día de la fecha y ya vamos a hablar primeramente del objetivo que tiene este programa para recordarle a la audiencia que se renueva constantemente. Sí, claro. Bueno, lo que buscamos con este programa que se llama Bitácora del Egresado es justamente promover una cultura de la participación, pertenencia y generar vinculación entre los egresados y la Facultad de Filosofía. Y por otro lado también nos interesa conocer el papel que los egresados van desarrollando en el entorno y de qué manera van también contribuyendo a la transformación de la sociedad. En honor al tiempo, entonces, ya vamos a la presentación del invitado del día de la fecha. Él es egresado de la carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este en el año 2002. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en instituciones públicas y privadas. Actualmente se desempeña como director en el área de selección, capacitación y desarrollo del talento humano de la empresa Oriontis S.A. Igualmente, es miembro del comité coordinador de Comecipar Limitada, Ciudad del Este. Anteriormente llegó a desempeñar cargos de director de Industria y Comercio de la Municipalidad de Hernandarias, director regional del Servicio Nacional de Promoción Profesional, el SNPP, director de Educación, Recursos Humanos y secretario ejecutivo de la Cooperativa Yacapé Limitada, director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Hernandarias, catedrático en las áreas de Bioética y Psicología Laboral y Relaciones Públicas y Humanas en las universidades de la región. Realizó además estudios en universidades nacionales e internacionales, gestión de centros de formación profesional OIT en Turín, Italia, didáctica universitaria en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, dirección de recursos humanos por competencias en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, y diplomado internacional en gestión de talento humano, UXA, EDAN. ¿De quién estamos hablando, profesor? Estamos hablando del licenciado Jaime Gabriel Zorrilla Hermosa. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, licenciado, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, realmente muchas gracias por la invitación, gustoso en venir aquí a compartir en esta casa de estudios donde también tuve la satisfacción de haber cursado mi carrera y bueno, hoy en día, como te dije, gustoso acudí para hablar un poquito de, digamos, de todo este tiempo posterior a haberme recibido como psicólogo y el trabajo que vengo desarrollando. Exactamente, ¿verdad? Eso es la promoción, una de las primeras promociones me contabas de psicología, que estaba instalado aquí en el kilómetro 8 dentro del campus universitario, licenciado. Así mismo es, Marcelino. Nosotros hicimos nuestro probatorio de ingreso aún en el Centro Regional de Educación. Después, una vez terminado eso, ya iniciamos aquí justamente el único bloque aún construido, era el de la Facultad de Filosofía en ese momento, en el campus universitario de la UNE y bueno, atravesamos, como te decía, fuera de micrófono, muchas peripecias en aquellos momentos, anécdotas que hoy en día más bien nos vienen a la memoria y nos llena de orgullo, ¿verdad? Así, justamente la bitácora hace alusión a la experiencia que una persona va atravesando en la vida y de cómo va sorteando esos problemas, esas dificultades. Entonces, en ese sentido nos gustaría un poco profundizar un poco más en esas primeras experiencias que usted tuvo como egresado de la carrera de psicología, cuáles fueron sus primeros trabajos o sus primeras incursiones en ese ámbito. Sí, así mismo es. Yo creo que se dividen bastante bien las etapas, ¿verdad? Uno, la etapa del estudiantado, ¿verdad? Que tiene sus dificultades, sus desafíos y también la satisfacción de poder culminar una carrera de grado
que sinceramente yo creo que hasta ahora es bastante bajo el índice de universitarios que se reciben en nuestro país. Entonces, formar parte de ese grupo, por decirlo así, de privilegiado por haber culminado una carrera universitaria, más aún en una universidad nacional, es muy importante. Y bueno, a partir de allí empieza también ya el desafío, por decirlo así, de posicionarse uno en el mercado laboral, porque si bien un título universitario ya le otorga a una persona un estatus diferente, no se traduce generalmente, digamos, inmediatamente en conseguir un trabajo, un puesto digno y desarrollar aquello que uno ha estudiado. Entonces, mis primeros años no habrá sido muy diferente al de los demás. Sin embargo, ya estaba trabajando en ese momento en una institución, y justamente uno de los beneficios que le otorga a uno culminar la carrera ya es muchas veces elevarle a uno, digamos, en su nivel, primeramente en el nivel salarial, en el cargo, el respeto que uno adquiere también ya en la propia institución por poseer un título, que lógicamente tiene que ir acompañado después del desarrollo de las habilidades, los conocimientos que uno ha adquirido y que también lo va adquiriendo después en el ejercicio ya de la función. Exactamente. En los primeros tiempos, al menos en nuestra sociedad, no le da mucho lugar a los psicólogos, ¿verdad? El licenciado, y ahora de a poquito como que se va adquiriendo, la gente se va concienciando de la importancia que tiene esta área en la sociedad y en diferentes áreas, ¿no? Así mismo es. En este tiempo, justamente, inclusive que estamos aún en pandemia, porque hay que reconocer eso, yo creo que inclusive están subiendo de vuelta algunos índices de contagio. Yo creo que uno de los oficios, digamos, más requeridos en esta pandemia, post-pandemia, es justamente el trabajo de los profesionales de la salud. Se ha ponderado, se ha reconocido bastante, cosa que también en tiempos atrás y hasta hoy mismo, ¿verdad?, se tenía como, no sé, un estigma, un tabú, el acudir, por ejemplo, a un psicólogo, a un psiquiatra, en fin, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos de que en cualquier momento dado en nuestras vidas podemos tener algunos inconvenientes que de repente podemos tratarlo adecuadamente mediante las terapias que nos ofrece la psicología. Yo, en ese sentido, he abrazado más bien la especialidad en lo laboral, y también, digamos que tuve que sortear ese tipo de dificultades, en el sentido de que anteriormente las empresas, y muchos todavía hasta ahora, el Departamento de Recursos Humanos no lo tenía muy desarrollado, o generalmente una persona, un administrador, un contador era el que llevaba adelante esa dirección. Y hoy en día, sin embargo, ya hay empresas que han desarrollado bastante su área de recursos humanos, tales así que tienen personas para reclutar, seleccionar, capacitar, sección de bienestar del personal, remuneraciones, contratos, en fin. Se ha vuelto ya, digamos, una práctica casi común en muchas empresas, y eso le da lógicamente al profesional la posibilidad de poder desplegar, desarrollar su trabajo. Usted mencionó una cosa muy importante en cuanto a lo que la pandemia puso o visibilizó, y es la necesidad justamente de un mayor cuidado de la salud mental. Y si bien usted se desarrolla en el campo de la psicología laboral, también estas personas con quien usted trabaja se vieron profunda y fuertemente afectados por las consecuencias de la pandemia. Entonces también ellos se ven, digamos, inmersos en esta situación de incertidumbre, de no saber a qué atenerse. Y entonces surgen, por ejemplo, palabras como resiliencia, o sea, esa capacidad que el ser humano tiene de recuperarse de las presiones, ¿verdad? Y que esta pandemia ejerció una gran presión sobre la gente. Sí, así mismo es. Yo creo que esta generación, digamos, se puede dividir en un antes y un después, ¿verdad?, en cuanto a la llegada de la pandemia, ¿verdad? Algo totalmente, digamos, nuevo para nosotros, para nuestra generación, porque sí,
se suele tener pandemias, pero no sé, en 200 años, en un siglo normalmente, pero bueno, nos tocó esta vez y realmente tuvo, yo creo que un impacto, inclusive sigue teniendo un impacto que seguramente inclusive hasta todavía no se puede medir bien, ¿verdad? Pero de hecho que las primeras consecuencias que se tuvo, lógicamente, fue en la salud y posteriormente en la economía, y el tema del trabajo, ¿verdad? Mucha gente quedó sin trabajo, muchas empresas tuvieron que cerrar, los emprendedores principalmente y algunos dedicados a áreas como la gastronomía, qué sé yo, la hotelería, los eventos, qué sé yo, fueron los primeros afectados y los más afectados. Hubieron otros que seguramente inclusive hasta tuvieron alguna ventaja, ¿verdad? Porque, qué sé yo, dedicándose al área de salud, por ejemplo, o en ciertos trabajos, bueno, a lo mejor le habrá ido bien monetariamente inclusive, pero yo creo que la gran mayoría quedó impactado y como así también ha impactado muchísimo en la salud mental de las personas, la incertidumbre, el perderle a muchos seres queridos, inclusive el miedo a que uno mismo pierda la vida, en fin, y los problemas que acarrearon y siguen acarreando para todos en realidad, ¿verdad? Esto mismo, la actividad académica, por ejemplo, ha sido rezagado bastante y yo creo que el impacto también que va a tener eso en la formación, en la educación. Hoy estaba leyendo justamente un artículo en donde prácticamente a causa de la pandemia vamos a tener un retroceso muy importante en la educación, cosa que no veníamos luego ya demasiado bien, sin embargo esto tiene de vuelta un impacto, un retroceso. Entonces yo creo que hablar en esos términos realmente esto es todo un desafío y me decía una persona, un colega también, que hoy en día cada día más se está acudiendo al psicólogo porque se han desarrollado ciertos trastornos, por decirlo así, por culpa de esto, ¿verdad? En tu área, ¿verdad? El área laboral y también, por supuesto, los consultorios, ¿verdad? Ahora se está visitando mucho más abarrotados, tanto de niños como que tienen dificultades de socializarse, de varias otras cuestiones emocionales, Sí. también los adultos, ¿verdad? Sí, Necesitamos así mismo. cada vez con más frecuencia acudir al psicólogo, ¿eh? Hablando de tu ejercicio en la profesión y cómo fuiste escalando, de qué manera te sirvió la carrera de psicología? ¿Puedes comentarle un poco a la audiencia, Sí, licenciado? yo creo que definitivamente el haber culminado una carrera me posibilitó dar un salto cualitativo en el términos laborales, y pude ya inmediatamente ingresar incluso a un departamento de recursos humanos en una institución pública en ese momento, donde ya, digamos, puse en práctica las teorías que hemos desarrollado, porque tenemos que reconocer muchas veces nuestra formación en un mayor grado está formado en teorías, ¿verdad? Y llevarlo a la práctica cuesta mucho. Eso ocurre en cualquier oficio, en cualquier profesión. Y la ventaja de que uno ya esté en un lugar de trabajo donde pueda desarrollar eso, aplicar lo que uno ha aprendido y aprender también ya en el ejercicio mismo de la profesión es muy ventajoso. Yo siempre digo, ¿verdad? Una persona que estudia, por ejemplo, Derecho, que ya esté trabajando, no sé, de ujier, de cualquier cosa relacionado a su profesión, le da una ventaja enorme en frente a una persona que estudia esa carrera, por ejemplo, y está ejerciendo una función totalmente diferente a la misma, ¿verdad? Entonces, eso en particular en mi vida laboral impactó de manera muy positiva. Yo enseguida ya me direccioné, digamos, hacia el lado laboral, hacia el lado de recursos humanos, porque siempre me gustó el área social, humanista, las relaciones públicas, humanas. Entonces, si bien administrar talento humano también supone en ciertos momentos tener que tomar medidas, tener que castigar, por decirlo así, amonestar, llegar a una rescisión de un contrato. Sin embargo, yo creo que la mayor
el mayor beneficio, por decirlo así, y el gozo que yo tengo es de tratar con las personas, de tratar de que el ambiente laboral sea agradable, de que las personas se sientan apreciadas, motivadas, y que eso eleve su autoestima a fin de que pueda, digamos, rendir aquello que esa persona puede y colaborar con la organización en que uno está trabajando, ¿verdad? Excelente. Licenciado, y remontándonos un poco al inicio de todo, antes de, o sea, cuando terminó usted su bachillerato, ¿podría hablarnos un poco de cuál fue su motivación para elegir esta carrera de psicología como su futura profesión? Sí, como te decía, antes de trabajar aquí ya estaba yo en el área estaba en realidad en el área de salud. He llegado a trabajar muy joven en la Gobernación del Alto Paraná, en la Secretaría de Salud. Pero yo creo que la orientación, la vocación ya uno tiene, digamos, ya viene de adentro, ¿verdad? Entonces, tengo que reconocer que nunca fui muy amigo, por ejemplo, de las ciencias exactas, de los números y compañía, ¿verdad? Sin embargo, entonces, sin embargo, digamos que las ciencias humanas, sociales, sí, siempre me sedujeron, y hasta ahora, ¿verdad? Siento que estoy en el lugar correcto y por sobre todo siento que tomé la decisión correcta en ese momento, porque en algunas charlas, en algunas capacitaciones que suelo hacerle a los jóvenes, principalmente suelo hacer hincapié en eso, en tratar de buscar realmente un oficio, una profesión que coincida, digamos, con los intereses de uno mismo, ¿verdad? Con la vocación de uno mismo, porque finalmente tenemos también muchos profesionales frustrados, ¿verdad? Muchos profesionales que uno se da cuenta de que no está en el trabajo que le gusta, ¿verdad? Entonces, no sé, uno se va a un médico, por ejemplo, y le encuentra malhumorado, cansado, estresado, y yo sé que ellos tienen mucho trabajo, pero siempre pongo también de ejemplo, ¿verdad? Uno se va, por ejemplo, a otro profesional médico, sin embargo te atiende como si fuera su único paciente, te da su número, está pendiente de la evolución de tu enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí uno siente que realmente esa persona está desarrollando su vocación, ¿verdad? Y porque realmente, ¿para qué vamos a mentir? Los oficios seguramente es más requeridos en tiempos atrás, justamente era el tema de, digamos, la medicina, el derecho, ¿verdad? Entonces, hacía suponer eso, que seguramente uno tendría más ingresos económicos. Entonces, muchas de las personas que podían acceder a esos estudios seguramente se volcaron a eso, ¿verdad? Pero quizá no era la vocación de ellos. Así es. ¿Podés comentarnos algunos obstáculos que tuvo en los inicios para el ejercicio de la profesión? Que seguramente no varían demasiado, ¿verdad? Hasta este tiempo, licenciado. Sí, los obstáculos al inicio generalmente es justamente llevar a la práctica aquello que uno, como ya había dicho, mencionado, ¿verdad? Uno había dado en la teoría, y muchas veces la práctica supone un esfuerzo, un sacrificio mayor, y uno tiene que adaptarse ya a esas realidades, ¿verdad? Pero el oficio que yo abracé, y yo sé también que en cualquier oficio yo creo que siempre va a tener un condimento de dinamismo, de actualización, de innovación, de desafíos, de retos, que le obliga a uno a capacitarse, a actualizarse cada vez más para poder estar a tono y, digamos, que seguir y estar a la altura, ¿verdad?, de los requerimientos de la sociedad. Entonces, yo particularmente creo que las dificultades que habré tenido en su momento es común casi a todos, ¿verdad? La necesidad de adquirir mayor conocimiento, algunas destrezas, algunas habilidades que solamente ya en el día a día uno va consiguiendo, ¿verdad? Exacto. Vimos en su extenso currículum, por cierto, que usted tuvo la posibilidad de capacitarse en universidades nacionales y también en universidades del exterior, por ejemplo en Italia, estuvo en Buenos Aires, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, así mismo. ¿Usted podría comentarnos un poco en qué consistió esta experiencia o este curso que realizó en Italia? Sí.
Bueno, tengo que contextualizar eso, ya que también aquí en la universidad yo hice un curso de posgrado en didáctica universitaria. Eso también me ayudó bastante para, por ejemplo, haber entrado a trabajar como director regional del Servicio Nacional de Promoción Profesional, una entidad muy noble, por cierto, donde tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Y justamente el gobierno nacional y la OIT en ese momento lanzaron una beca de estudios en donde 3 paraguayos tenían que ser, digamos, escogidos para viajar a Turín, Italia, junto a otros profesionales de América Latina, como así también de Europa, ¿verdad? Entonces, tuve la dicha, ¿verdad?, de haber accedido a eso y viajamos al campus de la OIT que está en Turín. Y realmente tuve un curso maravilloso allí con personas donde también socializamos, digamos, algunas cuestiones que son comunes a otros países también. Y el curso específicamente era de gestión de centros de formación, entonces era algo que estaba totalmente ligado, digamos, al trabajo que estaba haciendo en ese momento. Y el solo hecho de que uno salga al exterior generalmente también le da una visión más amplia de ciertas cosas. Entonces, a más de lo que uno vaya a conocer allí, también uno se impregna un poquito de la cultura, de la sociedad, digamos, de ese entorno, y también el relacionamiento con otras personas de distintos países en ese momento. Entonces, yo puedo decir que guardo eso con mucho cariño, y por sobre todo las cosas también me ha servido bastante en mi crecimiento profesional. ¿Todavía tiene pendiente de estudiar alguna especialización en tu área, licenciado? Sí, así mismo, como dije, los oficios, las profesiones son bastante dinámicas, desafiantes, y uno tiene que estar a la altura, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto nunca uno puede decir, no, yo ya sé todo. El que dice eso generalmente creo que se equivoca. Entonces, sí, evidentemente que necesito, o sea, siento aún la necesidad y la motivación de, en breve, digamos, de seguir cursando algún curso de especialización en el área específica donde estoy trabajando, para actualizarme, para adquirir más conocimientos, incorporar nuevas herramientas que también van evolucionando con el tiempo, porque todo evoluciona la carrera, evoluciona la humanidad, evoluciona más todavía en este tiempo en donde la tecnología, por ejemplo, juega un papel preponderante, y también que estamos en este momento tan complicado que ha padecido y sigue padeciendo la humanidad, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, pues ahora se habla de educación permanente, justamente porque hay cambios acelerados, y lo que antes tardaba 20 o 30 años en cambiar, hoy en 2 o 3 años ya es obsoleto. Y también las personas van cambiando de forma de pensar, aparecen, como usted dice, nuevos trastornos, nuevos problemas. Entonces eso hace que el profesional constantemente tenga que estar actualizándose. Licenciado, ¿algún mensaje que pueda usted dejar a los que nos están escuchando, y especialmente a los alumnos que están estudiando en esta facultad, como palabra de inspiración alentadora? Sí. Bueno, antes que nada, particularmente agradecer a esta institución, a los docentes, directivos que estuvieron en aquel entonces aquí, que me ayudaron y nos ayudaron a una promoción muy, muy buena. Yo creo que porque varios de mis compañeros, digamos, están ocupando cargos en distintas áreas de la psicología, ¿verdad? Algunos en la psicología clínica, otros en la educativa, qué sé yo. Tengo un compañero, por ejemplo, que hoy justamente es jefe de recursos humanos de la UNE. Otros están en otros ámbitos, ¿verdad? En fin, y eso da la muestra a las claras de que finalmente vale la pena estudiar, vale la pena formarse, sacrificarse en pos de un futuro mejor, porque yo creo que el conocimiento es lo que le empodera a uno
para poder vislumbrar un futuro mejor. Y bueno, yo también, como tuve esa experiencia maravillosa de haber estado en el SNPP, siempre le dije a los jóvenes, ustedes todos tenemos el derecho de aspirar a una profesión, a un oficio, a un título universitario, pero también es muy importante no dejar de lado, por ejemplo, el conocimiento en mandos medios, que de repente ya a uno le permite, por ejemplo, ganar el sustento de cada día, costear su propio estudio y después, bueno, terminar una carrera también universitaria. Justamente en tiempos en que estaba en el SNPP hicimos una alianza con la Facultad de Filosofía. Aquí hemos traído seguramente por primera vez una sala completamente equipada de costura de máquina industrial, en donde los vecinos, digamos, pudieron acceder también a la universidad. Era como una ayuda comunitaria, era una expansión de la universidad. Entonces, son experiencias que a uno le da y que realmente puedo decir con mucha propiedad, ¿verdad? A los jóvenes que no decaigan, que se sacrifiquen, que estudien, que terminen una carrera. Porque si bien uno, como dije también por el camino, puede decir, no, yo no doy para esto no es lo mío, puede optar, pero lo que no debe ocurrir es que uno esté cada año cambiando de carrera y no llegue a la meta. Uno tiene que fijarse objetivos claros en esta vida y por más de que puedan haber muchos obstáculos, porque las hay y las habrá, uno tiene que tener también la determinación para poder llegar y conquistar sus sueños. Como dice la frase, el saber no ocupa lugar, ¿verdad? Entonces, así mismo. por ese lado que siempre también es importante tener un as bajo la manga, una posibilidad de generar también recursos y por sobre todo para sostenerse, ¿verdad? Y poder concluir una carrera universitaria que es muy importante. Muchísimas gracias, licenciado, una vez más por haber accedido a nuestra invitación y en otra oportunidad vamos a coordinar de vuelta otra entrevista contigo y éxitos en todo lo que emprendas. Muchísimas gracias, al contrario, yo soy el agradecido y voy a estar siempre atento a cualquier invitación para poder participar y, no sé, llevar un mensaje a quienes escuchan esta emisora. Radio. Muchísimas gracias. De esta manera con nosotros el egresado de la carrera de Psicología en el año 2002, licenciado Jaime Gabriel Zorrilla, con nosotros hoy en la bitácora del egresado. Gracias a los que nos están viendo, los que están escuchando también a través de la fanpage de la Facultad de Filosofía también. Vamos a establecer la pausa y ya volvemos para la parte final del programa. Radio FAFE UNE Online, transmitiendo desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de www.filosofiaune.edu.bi.